Bendecido día tengan todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente delante de la presencia del Señor para estudiar su palabra y para que esa palabra nos siga alineando nuestros corazones al de Cristo y Jesús. Hoy vamos a hablar de la culpa y para entender por qué viene ese tema, tiene que ver con un testimonio mío. Cuando yo comencé a caminar con Papá Dios, fue a los 40 años. Y antes yo vivía de acuerdo a la sociedad y me la pasaba trabajando mucho. Después de trabajar daba clases de ejercicios por la noche. Pasé mucho tiempo trabajando, pensaba solamente en mí, no en mi hijo, porque tengo dos, pero tengo uno ya mayor que el otro. Y ese hijo mayor, pues, sufrió las consecuencias de mis decisiones que yo tomé por no tener a Cristo en mi corazón. También pasé por un divorcio. Hice muchas cosas malas y terribles. Y cuando yo empiezo a caminar en el Señor, que empiezo a leer su palabra y empiezo a entender, Dios me abre los ojos espirituales cuando leí la palabra, cuando me redarguye esa palabra y yo me sentí tan y tan mal, me sentía miserable, me sentía como que yo fui la culpable de lo que pasó y no me estaba dando cuenta. Y muchas veces hasta le llegué a reclamar a Dios y le decía en oración como que, ¿por qué llegaste tan tarde? Mira, yo diciéndole eso a Papá Dios. Obviamente, Dios en su inmenso amor y su inmensa misericordia, Él me contestó y me trajo paz, porque Él no llegó tarde, Él llegó en el momento indicado. Inclusive, desde mucho antes Él me estaba llamando. Lo que pasa es que yo no quise escucharlo, yo no quise dar ese paso de fe, que es otra cosa. Aún así, hoy vamos a tomar en cuenta cómo la palabra nos dice lo contrario, que a pesar de lo oscuro que haya sido nuestro pasado, de los peores pecados que hayamos cometido, Dios es capaz de perdonarnos. Y no lo digo yo. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer las Escrituras para que ustedes tengan la certeza que lo que vamos a discutir hoy es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos, no soy yo. Y antes de seguir, como vamos a estudiar la Biblia, quiero aprovechar e invitarlos para el club de lectura bíblica que vamos a comenzar ahora el 1 de julio, donde nos hemos propuesto leer la Biblia en un año. Ya comenzaron muchas personas a escribirme, ya tengo sus nombres, ya tengo su información y voy a hacer un grupo en WhatsApp donde les voy a enviar los recursos que vamos a necesitar para ir día a día leyendo y lograr esa meta que nos hemos propuesto. Así que te espero a ti también. Pues mira, hasta la misma palabra, como les dije, me trajo la revelación que yo necesitaba. Y humanamente, pues mis emociones me afectaron. Pero conocer a nuestro Padre también llegó a darme esa paz que yo necesitaba. Llegó a transformar mi mente, esos pensamientos humanos. Ese también, ¿verdad? El enemigo también te inyecta pensamientos negativos en contra de Dios para que nos desviemos. Y eso se transformó a través de estos versículos que vamos a discutir ahora. Primero que nada, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pues mira, este versículo es bien poderoso, porque sabemos que Dios lo hace nuevo. Pero lo primero que dice es que si estamos en Cristo, necesitamos una entrega total a Cristo. No es un día en la semana ir a la iglesia y ya. Estar en Cristo envuelve mucho más. Y lo hemos discutido aquí semana tras semana, todas las veces que hemos hecho 368 episodios. Y siempre les recalco. ¿Por qué les recalco lo que yo viví? Yo tuve un antes y un después. Ese antes, yo no tenía oración con Papá Dios. Si oraba era 5 minutos y me quedaba dormida. Y cuando yo vi la diferencia de tener un momento de intimidad,
de derramarme delante de su presencia, de cerrarme en el aposento, como lo dice la misma Biblia, de tener esa palabra y a través de la palabra, con esa misma palabra, hablar con Él, te transforma. Se te van las horas volando y tú ni cuenta te das, y estar en esa presencia que a veces te dan ganas de llorar, a veces te dan ganas de alabar, a veces te dan, tú sabes, esa presencia es única y solamente la pude conocer cuando le permití al Señor y al Espíritu Santo a través de la Biblia transformarme, hacerme nueva criatura. Y tenemos que luchar día a día contra la carne, porque siempre va a haber, el enemigo siempre te va a poner cosas carnales para que no lo logres. Por ejemplo, situaciones con tu esposo, situaciones con tus hijos, situaciones, no sé, en el mismo trabajo, que te quedes overtime y llegas cansado y lo que quieres es dormir y no leer la Biblia, pero hay que vencerlo. Yo tuve que vencerlo y al principio se me hizo bien cuesta arriba, pero va a llegar el momento que vas a sentir el alivio, te lo digo. Y además de orar, mantenerte conectado es estar leyendo la palabra, que adicional de leerla un año, mantenerme conectado leyéndola recurrentemente, teniendo un tiempo devocional. Esto que tú estás haciendo de escuchar este podcast semanalmente es parte de tu devoción, ¿verdad? Es parte de estudiar la palabra y escucharla nuevamente y refrescarla, porque la fe viene por el oír. Así que estamos en el camino correcto. El segundo versículo que vamos a hablar hoy es Hechos 3:19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira qué hermoso. Ya aquí nos borra la culpa. Ya aquí nos borra el pecado. Esta palabra es, márcala, porque si tú estás sintiendo lo mismo que yo sentí, marca ese versículo y apréndetelo. Y cada vez que vengan esos pensamientos, esos ataques, esos bombardeos, vuelves y lees ese versículo, vuelves y lees la palabra, porque lo dice, que nuestros pecados van a ser borrados, y lo otro que dice es que vamos a tener refrigerio, o sea, vamos a tener un descanso, vamos a sentir ese alivio a través de ese perdón que Él nos da. Tercero, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira qué hermoso. El que los encubre, el que nunca acepta haber fallado o haber hecho algo malo, no va a prosperar, lo dice la palabra. ¿Y cuando Dios ha fallado en su palabra? Él siempre es un sí y un amén, sus promesas. Pero si nosotros lo confesamos y nos arrepentimos y no volvemos, vamos a alcanzar a esa misericordia. Y el cuarto versículo, que también fue uno de los más fuertes que me ayudó a vencer esos sentimientos de culpa. Miqueas 7:18-19 dice, en forma de pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados? Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermoso. Tenemos un Dios que cuando dice una promesa la cumple. Y si Él dice que yo te perdono, que entierro tus pecados, que los tiro en el fondo del mar, Él lo hace. Él no se acuerda ya de eso porque lo perdonó, y nosotros en nuestra humanidad seguimos trayéndolo a colación. Seguimos navegando en esos pensamientos. Cuando el Señor nos quiere dar paz y nos quiere dar aliento y nos quiere dar refrigerio, porque nos quiere llevar a esa vida eterna. No nos podemos quedar estancados en la culpa. Es importante reconocer la gracia de Dios y ese tesoro de haber recibido ese perdón de parte de Él vale mucho. Y cuando tú lo sientes y tú vives tan agradecido de haber sido perdonado, ahí es que tú empiezas a trabajar para el Señor. Y sí, trabajamos para el Señor, porque Él nos pide que seamos luz, Él nos pide que seamos sal. Tenemos que dar esa palabra de aliento a otras personas y también sacarlas del mundo. Una de las cosas que Jesús recalcó cuando sanó al paralítico del estanque de Betesda fue: mira
has sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Una de las cosas que tenemos que tener bien en cuenta, bien en claro, es que cuando recibimos ese perdón, Dios nos quiere sacar de ahí. No nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar estancados. No nos podemos quedar detenidos. Porque Dios es un río de agua viva. Su palabra nos va a llevar a crecer en la palabra. No nos podemos quedar estancados. Tenemos que crecer, tenemos que seguir fluyendo y creciendo en la fe. Por eso es tan importante que en el día de hoy, si tú has sentido culpa, si has sentido alguna otra emoción que no viene de Dios porque te tiene estancado, recuerda que tú le sirves a un Dios todopoderoso. Y sus promesas son sí, amén. Y cualquier promesa que tú necesites, búscala en la palabra de Dios. Permite que Dios restaure y sane tu corazón. Así que saca ese tiempo de oración, saca tiempo para unirte con nosotros a leer la Biblia, para que puedas tener un motivo, ¿verdad? Esa motivación a lo mejor que necesitas para empezar. Y así fue que comenzó mi camino con Papá Dios. Cuando yo caí de rodillas, porque estaba a punto de un segundo divorcio, de perder mi negocio, mi familia rota, de verdad yo estaba en una crisis existencial y ya yo no podía más. Yo se lo dije, ya yo no puedo más. Y empecé a caminar con Dios. Él no me llevó a una iglesia. Lo primero que Dios me pidió fue leer la Biblia. Y yo no entendía, yo no quería hacerlo, porque yo decía, yo no la entiendo, ¿para qué la voy a leer? Pero le hice caso. Aunque me tardé 2 semanas, pero le hice caso y no me arrepiento. Porque cuando Dios te pide algo y tú obedeces, es porque Él ya sabe lo que va a hacer contigo. Y ya Él me empezó a abrir los ojos mientras yo seguía leyendo y es algo espectacular que tú también vas a vivir si te lo permites. Y es a través del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva. El Espíritu Santo está ahí y te va a guiar a lo que tú necesites. Romanos 6:6 dice, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es nuestra meta hoy, mi gente. Una de las cosas que hice en este episodio es sacar un resumen de todo lo que hemos hablado en 5 puntos y te los voy a dar ahora. Primero que nada, Dios borra tu pasado y construye tu futuro si decides caminar con Él. Segundo, Dios promete paz, no culpa, ni ninguna emoción que te mantenga estancado. Dios es paz, Dios es refrigerio. El mismo Salmo 23 lo dice, te lleva a descansar en verdes pastos. Tercero, el único que quiere que tú vivas en el pasado es el enemigo. Recuerda poner tu mirada siempre en Dios. Cuarto, aprende a perdonarte tú primero. Ya Dios te perdonó, leímos los versículos y hay todavía muchas más promesas de eso. Pero si tú no te perdonas, va a llegar esos pensamientos nuevamente a fluir en tu mente y en tu corazón. Y quinto, nos tenemos que someter a Dios, no Dios a nosotros. Aprendamos que la Biblia nos va a transformar. No podemos seguir siendo iguales. Caminemos en esa confianza del Señor. Caminemos sabiendo que lo que el enemigo nos ha presentado en este mundo es mentira y es algo que se va, que tiene límite. Esto no es para siempre. La vida eterna sí es para siempre. Tenemos mayores preocupaciones que pensar que sentirnos culpables por lo que ya Dios borró y perdonó. Tenemos que pensar en esa santa ciudad. Tenemos que pensar que tenemos que ser como esas 5 vírgenes prudentes que tenían su lámpara y su aceite listo. Tenemos que pensar en otras cosas porque eso es lo que Dios quiere. Llevarnos a la vida eterna. Seguir caminando en fe y en esperanza a cumplir su voluntad en cada uno de nosotros, porque estamos aquí con un propósito y es ser instrumento de Él,
ser utilizados por Él es una bendición. Y lo hacemos con mucho amor y cariño porque sabemos que esa gracia que hemos recibido merece que nosotros demos mucho más por Él. Así que vamos a orar en esta mañana para comenzar este día agradeciendo a nuestro Padre por traernos este refrigerio, por traernos paz, por ser tan persistente con nosotros, ¿verdad que sí? Que siempre está ahí buscando que nosotros seamos salvos y tocando nuestra puerta. Vamos a orar. Amadísimo Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por las misericordias, por habernos tocado, por habernos traído y presentado, ¿verdad?, ante tu presencia. Queremos seguir obedeciéndote, queremos morir a nuestra carne, Señor. Más de ti, menos de nosotros, Señor. Más de ti y menos de nosotros, Señor. Guíanos, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija. Que seamos sensitivos a esa voz. Que seamos valientes al tomar decisiones, Padre. De dejar cosas carnales para seguirte a ti. Porque seguirte a ti, Padre, tenemos más bendiciones y seremos hijos tuyos. Y vivir esa vida eterna es nuestro mayor premio, Padre. Que nuestra mirada siempre esté en ti en todo momento. Te amamos, Señor, sobre todas las cosas. Te honramos, te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que este día seas tú guardándonos, que tu Espíritu Santo nos libre de todo ataque del enemigo. Que todo pensamiento que no venga de ti, Señor, sea cancelado por la sangre de Cristo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Recuerda comentar, darle like y compartirlo para seguir evangelizando más personas. Dios te bendiga. Bye.